La cultura olmeca fue una de las primeras en Mesoamérica que fundó las sociedades y centros urbanos. Los olmecas comenzaron con las prácticas culturales y religiosas que después se integrarían a los grupos mesoamericanos que les precedieron. Tuvo un origen durante el periodo preclásico mesoamericano, que abarca desde el 2500 a.C. al 2200 después de Cristo. Ubicación. Durante el periodo preclásico mesoamericano, del año 2500 a.C. al 200 después de Cristo, los olmecas habitaron fundamentalmente en lo que hoy es parte del sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Esta fue propiamente el área nuclear de la cultura más antigua de Mesoamérica. Los indicios arqueológicos más antiguos que se han encontrado de la cultura olmeca datan del año 1200 a.C. y los más recientes del 400 después de Cristo. Y con base en los hallazgos de sus asentamientos más importantes, los cuales son los Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo, se concluye que la cultura madre se estableció principalmente en lo que hoy es el Golfo de México, específicamente en la llanura costera, que se extiende entre el río Papaloapan y el río Grijalva, es decir, como se dijo antes, en los estados de Tabasco y Veracruz. Esta región olmeca da clima muy cálido y húmedo, y siempre irrigada. Estuvo cubierta desde entonces por una densa selva tropical, con suelos cíclicamente inundados, ricos en humus y petróleos que se encuentran aquí a flor del suelo entre la vegetación. El clima de Mesoamérica favoreció mucho la agricultura de los olmecas. En estos sedimentos del pasado geológico que se muestran en yacimientos enterrados por millones de años, se han descubierto, por ejemplo, en la desembocadura del río Coatzacoalcos, canoas calapeteadas con chapopote del preclásico, cuestión que confirma no solo la colisión de navegantes de los olmecas, sino la existencia de un puerto y que estos ya trabajaban con el petróleo desde hace más de 3000 años. Con el chapopote también manufacturaban varios objetos de ornamentación, pegamento para sellar adeductos de basalto, material de construcción y para recubrimiento de techos, muros y pisos. Características de la organización política de los olmecas. En primer lugar, la organización política de los olmecas se clasifica e identifica como un gobierno de tipo teocrático, donde todo giraba en torno a un dios. El jefe superior o gobernante dentro de la sociedad de los olmecas era un sacerdote. El gobierno es ejercido por parte de los detentadores de la tierra, es decir, de aquellas personas que se adueñaban de aquellas tierras que no eran suyas, ya que el control sobre los mejores terrenos para el cultivo determinaban quiénes podían ser gobernantes. Existió una escasa diferenciación entre la ley religiosa y las leyes cívicas del pueblo olmeca. Su sistema religioso fue complejo, justificativo de una legislación absoluta. La religión de la cultura olmeca estaba basada en la creencia de varios dioses. Normalmente eran animales. Los dioses de la cultura olmeca representaban a lo místico, mágico y desconocido, teniendo una gran variedad. Uno de sus dioses era el dios jaguar o nahual, que era considerado el centro de la religión por su vital importancia. Se caracterizaba por prominentes colmillos y distintos adornos. También está el dios de la serpiente emplumada, que era el representante de los olmecas y de otras culturas mesoamericanas. Era muy cercano a ellos, ya que dotaba de maíz a la humanidad. Además, sus dioses eran distintos animales. Los olmecas consideraron a distintas especies de animales como sus dioses. Algunos de los más representativos son los reptiles en general, como los caimanes y serpientes. La economía olmeca estaba basada en el intercambio de agricultura. Los objetos de intercambio principalmente eran el cultivo de maíz, además del frijol, calabaza, cacao, entre otros. El comercio se basa en lugares apartados como Guerrero, el Valle de México, Oaxaca y la zona maya. Los olmecas llevaban y traían diferentes mercancías para intercambiar con los demás grupos mesoamericanos, entre ellos el hule de Tabasco y de Veracruz. Establecieron rutas de comercio y así estuvieron materias primas de gran valor como el jade, el cristal de roca, la obsidiana y la magnetita, los que transformaron y deslumbrantes máscaras, figurillas con sus características de formaciones, ornamentos y espejos. Por lo tanto, podemos deducir que los olmecas fueron una civilización que sobrevivía gracias a la agricultura como una base de economía muy importante.
Arte olmeca. Las principales formas artísticas de los olmecas que sobreviven a pesar de los siglos son las monumentales obras líticas y pequeñas obras hechas de piedras preciosas. Muchas del arte olmeca es altamente estilizada y usan una iconografía que refleja un significado religioso. Sin embargo, algunas de las obras de arte de los olmecas son sorprendentemente naturalistas, exhibiendo una relativa precisión a la anatomía humana, probablemente solo apenas igualada por el arte mesoamericano de la cultura maya. Motivos comunes incluyen bocas caídas y ojos monogólicos, ambos vistos como representaciones de hombres jaguares. Además de los temas humanos en su arte, los artesanos olmecas dedicaban su representación a los animales, por ejemplo, las vasijas en forma de pez y de ave, mientras que las figuras olmecas se encontraban abundantemente en centros olmecas datados del periodo formativo. Son los monumentos de piedras como las cabezas colosales. El aspecto más largamente reconocido de la civilización olmeca son las enormes cabezas colosales, obras de arte lítica de los olmecas, cubiertas con lo que parecen cascos. Estas obras monumentales han sido objeto de muchas especulaciones en cuanto a su creación y función. Antes se consideraba que eran representaciones de los jugadores del juego de bola, pero actualmente se cree que son retratos de los gobernantes olmecas. Hasta el día de hoy se han desenterrado 17 cabezas colosales olmecas. Estas piezas colosales de decenas de toneladas de peso y de hasta 4 metros de altura tuvieron que ser traídas desde la región de los Tuxtlas, es decir, desde la cantera del Cerro de Santa Marta, y también sus obsidianas y sus jades, que fueron muy utilizados en sus objetos de rituales y de uso doméstico. Dentro de los eventos naturales, entre el año 600 y 400 a.C., las zonas habitadas por esta cultura sufrieron fuertes impases cuando el río Mezcalapa cambió su trayectoria e imposibilitó que pudieran continuar con su actividad económica, el cultivo de la tierra, sobre todo del maíz, cacao y granos. Dentro de los eventos económicos se encuentra que la base de la economía olmeca era el trabajo de la tierra. Cuando el río Mezcalapa desvió su curso hacia el este de la Venta, el que fuese su asentamiento más importante, debieron enfrentar serias dificultades para alimentar a centenares o tal vez miles de personas que residían en ese lugar, pudiendo causar hambrunas. Dentro de los eventos religiosos, es posible que al no mejorar las condiciones naturales, no obteniendo respuesta con sus ofrendas, los habitantes comenzaran a resentir un abandono por parte de las deidades que adoraban. Sin embargo, se cree que la causa principal de la decadencia de los olmecas fue la mezcla de sus tradiciones y costumbres con las otras culturas que existían en Mesoamérica. Los olmecas contribuyeron significativamente con la cultura mesoamericana y de manera indirecta con la civilización humana, a través del desarrollo de un estilo artístico, arquitectónico y filosófico particular, además del descubrimiento del hule o látex natural a partir de los árboles de caucho. También sus imponentes esculturas enterradas que tienen la forma de cabeza gigante y fueron replicadas por otras culturas locales, y estas cabezas aún las podemos visitar en algunos museos. Además también la construcción de centros ceremoniales cuyas ruinas inspiraron a otras culturas y nos permitieron el estudio de estas mismas. También fueron los primeros conocedores del cacao, que supieron convertir en formas primitivas de chocolate, que actualmente es uno de los alimentos comunes de México. Jugaron un deporte desconocido en el que empleaban las pelotas de goma en unas canchas especialmente diseñadas, también conocido como el juego de pelota. Uno de los aspectos de la cultura olmeca que han desaparecido es su lengua, también conocida como protomaya huasteca, que es un dialecto de la protofamilia Mixtezoque. Esta civilización no dejó ningún tipo de testimonio en el que se pueda deducir cómo hablaban realmente. También otro aspecto son los sacrificios, que dejaron de practicarse. También es la adoración a varios dioses, como al dios jaguar, al dios de la serpiente emplumada, entre otros. Problemas que enfrentan los pueblos indígenas hoy en día. Algunos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas son la marginación, la pobreza, la falta de acceso a servicios como la educación, la salud, la alimentación y la discriminación,
Son problemas graves que están afectando actualmente a casi todos los pueblos indígenas, ya que a estos pueblos no se les da la importancia como debería de dárseles, ya que se les margina, se les discrimina y no hay apoyos suficientes hacia estos grupos de personas. No hay tantos apoyos económicos ni culturales ni programas de bienestar social que los apoyen. Y gracias a estos problemas que enfrentan, los pueblos indígenas han ido modificándose y poco a poco han ido perdiendo un poco de esa esencia que los caracterizaba. Ante la problemática de los pueblos indígenas. El equipo propone que una de las soluciones para contrarrestar estos problemas es valorar y reconocer la importancia de cada uno de estos pueblos indígenas, ya que gracias a ellos somos lo que somos hoy en día y nuestras culturas y tradiciones vienen de ellos. Una de las soluciones que proponemos es que se creen más apoyos y programas económicos, educativos y culturales que apoyen a estos pueblos a mejorar su condición de vida y que de esta forma los pueblos indígenas vuelvan a florecer.